guste se lo quitarán cuando estén por aquí también. Tenía mucha ilusión en moderar esta mesa, porque es uno de los temas que tenemos muy frecuente en la consulta de atención primaria, ¿vale? Y yo creo que están de acuerdo con nosotros. El tema del sobrepeso, como nos comentará después la doctora Vanessa Hernández, pues, y la obesidad se está convirtiendo en un problema de salud pública de primera orden, siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Y esto contrasta con el hambre que están pasando también en muchas otras zonas del mundo. Esto está pasando, por tanto, sobre todo en los países en desarrollo y en los países desarrollados, donde tenemos un exceso de alimentación y otros aspectos como la falta de ejercicio físico, en el que los diferentes ponentes nos hablarán. Hay otra serie de factores, entre ellos uno muy interesante que nos va a hablar Pino, la enfermera, y es el tema de la lactancia, ¿vale? Que la importancia de la lactancia en la prevención del sobrepeso y de la obesidad. Yo no me voy a entretener mucho más, estaba simplemente dando un poquito de paso para que la gente entrara por Zoom y poder aceptarlos también en la charla. Y en primer lugar estará dándonos la primera ponencia Vanessa Hernández. Ella es médico de familia, se formó aquí en esta zona, la zona básica de salud de Agüimes, con lo cual muchos la conocerán. Ella además abordará también el tema de la estética, de algunos cánones con respecto a la obesidad. Ella además está cursando el máster de estética actualmente y es uno de los aspectos que para ella es fundamental. Ya no solamente como médico de familia abordarlo desde el punto de vista metabólico, sino también desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la publicidad, cómo nos abordan, todo eso lo trataremos aquí, pero va a empezar ella también con algunas cifras. Vanessa, cuando quieras. Con un momento, quitar mascarilla. ¿Me puedes poner eso? ¿Conectar la presentación? Sí. Un segundito, por favor, que estamos conectando la presentación. ¿La tienes abierta ya? No. Sí, es verdad. Ahora. Ya, perfecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a los presentes y los que están a través de las diferentes redes la presencia en estas jornadas de salud comunitaria. Para mí es un orgullo volver a participar en ellas. Y vamos a comenzar con nuestra mesa redonda de sobrepeso y obesidad, razones de peso para cuidar. Esta imagen yo creo que ya es reconocida por muchos, lamentablemente, es en la situación en la que nos encontramos de epidemia. Sin embargo, hay otra que sigue apareciendo oculta, que a muchos nos cuesta reconocer, y es la obesidad. Yo les quiero preguntar si para ustedes esta es la imagen que tienen de comerse la vida a bocados, ¿no? Parece que esa frase ha logrado como un sentido diferente y es que estamos enganchados todo el rato a tener algo en la boca, ¿no? O sea, a llenarse la boca en este caso es con alimentos. ¿Cómo hemos cambiado, no? Pasamos de esta imagen donde podíamos decir que en el pasado la obesidad muchas veces estaba relacionada a un estatus más elevado porque los alimentos eran mucho más difíciles de conseguir. La gente se dedicaba a labores muchísimo más físicas, entonces aquellas personas que tenían obesidad no es que estuviese relacionada con el problema que nos encontramos ahora, sino con riqueza, con abundancia, ¿no? Como que tenían más dinero para poder tener esos alimentos. Actualmente la obesidad está cobrando otro sentido, se ha descubierto la influencia que tiene en nuestro ser, ya no solo en la parte física, sino emocional. Pongo esta imagen de Canarias, en la que hemos cambiado de estar estas personas en la tomatera con sus ejercicios físicos a convertirnos en pequeñas bolitas, por decirlo de alguna manera, y veremos las repercusiones que tienen en nuestro organismo. El sobrepeso y la obesidad, sus causas son múltiples y las consecuencias también. Tenemos, como hemos dicho, esas repercusiones metabólicas, mecánicas en cuanto a nuestra movilidad,
estética se ha convertido en un problema que el paciente no se quiere ver diferente al resto, queremos estrenar todos esos cánones de belleza que han cambiado a lo largo de la historia. Esa participación en la que queremos estar socialmente también tiene una influencia psicológica, no queremos ser el diferente, influencia social y económica. Y la obesidad se está convirtiendo en un grave problema a nivel de la morbimortalidad. La OMS, que es este organismo que ya cada vez nos suena más a todos, lo tenemos presente, ya nos había advertido desde hace mucho tiempo que esto era un gran problema, que se ha convertido en una epidemia mundial. Ocasiona 2,8 millones de muertes al año y en el 2030 se prevé que alcanzaremos 3,1 millones de casos. Esto va a tener un sobrecoste, ya que a todos nos importa la economía, y es un motivo por el que muchas aseguradoras están cometiendo la obesidad estudio. Se han realizado diferentes campañas de publicidad, como veremos, y hemos visto en la televisión, pero ninguna de ellas ha tenido realmente un éxito tangible. En España algo no va bien. Como vemos en la imagen, creo que se ve el puntero señalando la situación en Canarias con un 6,3%. Somos una de las comunidades con mayor índice de obesidad en toda España. Nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más obesogénica, con una prevalencia que aumenta en ambos sexos. Un 50% de la población adulta en España tiene sobrepeso y de ellos un 25% obesidad. Se está relacionando con los estratos más bajos de la sociedad, es decir, en una clase social más baja tenemos más sobrepeso y obesidad. Y algo preocupante que veremos posteriormente a lo largo de la mesa con Pino es la preocupación que tiene esto en la infancia. Recordemos que ningún árbol nace torcido, es fundamental el tener esas pautas desde que somos niños. La pesada carga de la obesidad se tituló un estudio que fue realizado donde se ve que en España el sobrepeso lleva a un gasto de un 9,7% del total que tenemos para gastar en salud. ¿Esto qué nos lleva? A que cada individuo está gastando de media unos 665 euros en impuestos para llevar a cabo el gasto que conlleva la obesidad. ¿En qué nos estamos viendo? En que nuestras cinturas se ensanchan. ¿A qué lleva que nuestras cinturas se ensanchen? A problemas mecánicos, como habíamos visto, a problemas metabólicos. ¿A qué nos lleva esto también? A un absentismo laboral, tener que cogernos bajas, a una reducción de nuestra productividad y al desempleo. Por tanto, ¿a qué afecta? A nuestra salud. Nuestra salud engloba la parte física, es decir, el que nos duela algo, como nuestra parte emocional, incluso la estética forma parte de este englobe de la salud, a nuestra riqueza y a nuestro bienestar. Se prevé que en unos 30 años más o menos reduciremos nuestra esperanza de vida en 3 años. Tenemos esa falsa idea de que cada vez vivimos más, y sí, vivimos más, pero ¿en qué condiciones? No vivir más significa vivir en unas mejores condiciones y nuestro objetivo es llegar a tener una buena calidad de vida. Por tanto, el sobrepeso perjudica la salud de la población, los presupuestos sanitarios y la economía. Ya no se está enfocando solo como médico, como que es un problema de salud. Tanto los políticos y economistas tienen la imagen puesta de esto es un gran problema. Vale, entonces estamos gorditos, pero no es para tanto, ¿no? Siempre ha estado el típico gordito, la típica gordita, siempre ha habido quien más o quien menos tenga un poco más de peso. Pues entonces vamos a ir por partes. Lo primero, ¿qué es la obesidad? La obesidad sí es una enfermedad, no es la cuestión de decir estamos un poquito más pasados o menos pasados de peso. Es una enfermedad y es crónica, multifactorial, como veremos las diferentes influencias que tiene para llegar a la misma. Conlleva una alteración en nuestra composición corporal, comorbilidades y disminución de nuestra esperanza y calidad de vida. Entonces, ¿yo qué tengo, doctor? Obesidad o sobrepeso. En la mayoría de las consultas, cuando llegan los pacientes, verán que hacemos una talla y los pesamos. Esto que nos permite obtener el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal que nos dé una razón de por encima de 25, estaríamos hablando de sobrepeso. Aquellos mayores de 30 estaríamos en obesidad. Por tanto, con la obesidad, al ser la acumulación anormal y excesiva de grasa, nos encontramos, como habíamos dicho, un peso normal sería aquel que al calcular el peso partido por la talla al cuadrado esté entre un 22,1 y un 24,9.
cada vez más empieza a preocupar este presobrepeso, es decir, aquellos pacientes que ya están empezando a moverse sobre la franja más alta de un peso normal. Hacia ahí es donde se están enfocando el tema de la prevención para evitar llegar a escalones superiores, donde ya estaríamos hablando de un sobrepeso y una obesidad tipo 1, 2 y 3. ¿Qué más hacemos en consulta? Muchos lo habrán visto, es su médico buscándole el ombligo para calcular lo que es el perímetro de la cintura. Este se ha relacionado con lo que sería nuestra grasa perivisceral, que es la grasa que tenemos alrededor de nuestros órganos. En las mujeres se ha establecido un límite en torno a un 88% y en los varones a un 102%. Hay que decir que la grasa abdominal es mucho más frecuente en los varones y en las mujeres a partir de la menopausia. Por tanto, tenemos tanto lo que sería el perímetro de la cintura, la circunferencia abdominal, y el de cintura-cadera también se emplea. Se ha visto que en función de nuestro sexo y a mayor rango que tengamos de este perímetro abdominal, aumenta el riesgo de nuestras comorbilidades precisamente por ese tejido adiposo que tenemos depositado. Entre la relación cintura-cadera ya diferenciamos dos imágenes, yo creo que a muchos nos suena el definir qué eres, pera o eres manzana. La pera está relacionada con aquella acumulación ginecoide, que es más frecuente en las mujeres, como vemos se afecta más al tercio inferior, y está relacionada con las insuficiencias venosas, aquellas pacientes que nos vienen con varices, y en el varón tendríamos la androide o la manzana, que es la que está acumulada, como digamos, en la zona del flotador. La ginoide, como habíamos dicho, es la gluteofemoral o periférica, es decir, tercio inferior, la forma de pera, que la encontramos más frecuente en las mujeres, aunque la podemos ver en varones, y más asociada con afectación del tejido vascular periférico. El androide, que lo tendríamos en el varón con ese abdomen y central o en el tercio superior, está más relacionado con un mayor riesgo cardiovascular, con hipertensión, con diabetes, es el tipo manzana. Y la homogénea, donde no hay un predominio por un área específica del cuerpo. Por tanto, me encanta esta imagen porque siempre se ha dicho de, bueno, yo no estoy obeso, yo soy de huesos anchos. Eso no es cierto, es decir, si hacemos una radiografía de un paciente con una obesidad, como podemos ver por su tejido graso mórbida, su estructura ósea es igual a la de cualquier otra persona, lo que está aumentado es el tejido graso. Así que esa no es excusa. Dentro de las causas de obesidad, el algoritmo que aparece aquí es un entramado que parece casi una telaraña, porque todo está interrelacionado, no existe una causa única. Se están hablando en los diferentes estudios de la parte genética, pero en realidad corresponde a un 1%. Si ya tenemos una papeleta, estupendo, no sigas sumando más a lo largo de la vida, porque el riesgo de que te lleves este premio va a ser alto. Tenemos también los factores endocrinos, como pueden ser muchas enfermedades, un hipotiroidismo, por ejemplo, afectación del sistema nervioso, el ambiente que tiene una influencia cada vez mayor con ciudades donde se están creando en un ambiente en el que cada vez estamos más metidos dentro de nuestro edificio sin que tengamos una estructura que nos permita o nos sea agradable el salir a hacer ejercicio físico, precisamente esa actividad física y fundamental la nutrición, donde tiene una gran influencia tanto la economía en la que estamos viviendo como esa influencia que tenemos de la publicidad. Muchísimas veces vemos en promoción que es más barata la bollería, así que comprar una fruta, pero eso también tiene sus trucos y sería abastecernos de los mercados locales que tenemos donde la fruta de temporada la vamos a encontrar a mejor precio. Por tanto, en grandes rasgos tendríamos como estos 8 principales, aunque todos están entramados entre sí. La genética, que como ya hemos dicho, contra ella no podemos luchar, hemos nacido con ella, pero no significa que porque tengamos ese gen que aún están en estudio tengamos que ser obesos sí o sí. El sedentarismo, que es fundamental, muchos lo vimos en la época que nos tocó vivir lamentablemente de confinamiento, como a la hora de volver a salir empezábamos con esos dolores articulares o a notarnos que ese pantalón ya no cerraba tanto, eso se iba sumando a si teníamos ya patologías previas como hipertensión o diabetes, que se empezaban a ver esos pacientes descompensados, así que la influencia de estar sentados es realmente importante, junto a la alimentación. Así hemos visto también las alteraciones en las enfermedades endocrinas, el estrés y la falta de sueño, sí se ha visto que tiene una influencia muy importante. La falta de sueño estamos viendo que está relacionada, digamos, con la regulación de la leptina en el caso del consumo y además la saciedad. Los factores emocionales, no serán los primeros que han dicho
me encuentro un poco triste o más ansioso y les dan muchas más ganas de comer. Y los medicamentos también influyen en el mismo, pero ninguna de ellas es causa única de una obesidad. No nos podemos refugiar en, bueno, yo tengo este problema y es mi excusa para estarlo. Hay soluciones. Entonces, ¿qué riesgo implica el sobrepeso y la obesidad? Para mí es como una bomba de relojería. Es verdad que cuando te encuentras un paciente obeso que viene con un problema cardíaco, ya nuestra mente está pensando, Dios mío, es que esto se podría haber puesto un freno, ¿no? En cuanto al tratamiento va a ser mucho más complicado. Un abordaje de un paciente con obesidad no va a ser el mismo que un paciente con un normopeso. Así que son una bomba de relojería. En cuanto a las consecuencias de la obesidad, tenemos los cálculos biliares, un colesterol alto, pacientes con hipertensión, con diabetes. En mujeres que cada vez se está viendo más esas consultas que se hacen a ginecología, tanto por los trastornos menstruales como problemas en fertilidad. Se ha visto perfectamente como aquellas mujeres con un índice corporal elevado, si logramos bajar de peso, la capacidad para que esa mujer vuelva a ser fértil aumenta. Insuficiencias cardíacas, apneas del sueño, múltiples dolores articulares, riesgos de cáncer, esa palabra tan temida, pues la obesidad ya se ha demostrado que influye, al ser una actividad inflamatoria dentro del cuerpo, en que aparezcan diferentes tumores. Dentro de ellos tenemos el adenocarcinoma de esófago, tumores de páncreas, de colon, afectación de la vesícula, de los ovarios. Por tanto, no es una broma, ni es un capricho, ni es como el término que se empieza a escuchar de gordofobia. Entonces, ¿te parecen pocas razones? Muchos les sonará el doctor que aparece en la imagen de ese programa de Mi vida con 300 kilos. Todos lo hemos visto, o a alguien nos sonará, por lo menos a los presentes, en esa imagen que genera rechazo. Sin embargo, yo quiero que se queden con el concepto de que esa persona no se ha levantado de repente y ha aparecido con 300 kilos. Es algo que va poco a poco. Y al igual que la diabetes, a mí muchas veces me gusta compararla, son silenciosas. ¿Sí? Poquito a poco llegamos a un mucho, y cuando llegamos a ese mucho, las repercusiones que tienen en nuestro organismo son bastante serias. Entonces, si sabemos la causa y sabemos los riesgos, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos la información, nos sentamos delante de un móvil, delante de una tablet, delante de la televisión y vemos continuamente mensajes de obesidad, de ejercicio físico. No nos gusta que los señalen en la calle como que estamos obesos, no nos gusta que la vecina o el vecino nos diga que tenemos unos kilos de más. A nadie nos gusta probarnos el pantalón y que ya no nos sirva. Salir con nuestros compañeros y decir qué opción tomo, la verde, por decirlo de alguna manera, o la opción de comer grasas saturadas. Yo me quiero poner como propio ejemplo porque preparando la charla sí es verdad que te das cuenta de que muchas veces ponemos como excusa el tiempo. Es que yo no tengo tiempo. ¿Por qué triunfa tanto la comida rápida? Porque es abrir bocado y continuamos. Estamos metidos cada vez en un ritmo más frenético al que tenemos que poner un cierto límite. Veremos que el tratamiento está basado en diferentes ámbitos. Como ya hemos visto, la obesidad no tiene una sola causa. En cuanto al tratamiento, hay que influir en la alimentación, en realizar un ejercicio físico. Luego también contaríamos con una batería que sería el tratamiento farmacológico, aunque hay muy pocos fármacos que estén realmente autorizados para el mismo, un apoyo psicológico, incluso psiquiátrico, y el quirúrgico. ¿Cuál es el riesgo que tenemos de un tratamiento dietético inadecuado? A mí me gusta recalcarlo porque muchas veces queremos como esa solución rápida de me pongo a dieta y quiero bajar ya los 10 kilos de más que cogí en el parto, los quiero quitar ya de encima rápidamente. La solución no es rápida y si optamos por esta propuesta podemos tener el riesgo de encontrarnos con déficit de nutrientes, con un error en nuestra percepción corporal que luego nos lleva a tener algún problema psicológico, con transmitir esa falsa idea de que de la obesidad tiene un tratamiento rápido y no es así, y trastornos de la conducta alimentaria. El objetivo es mantener esa pérdida de peso a largo plazo y evitar las comorbilidades de las que hemos hablado. Cuando nos encontramos con unos pacientes con una obesidad tipo 1, tipo 2, intentamos modificar ese estilo de vida que tienen, los hábitos alimentarios, insistirle en que haga ejercicio físico y apoyarnos en unas terapias cognitivo-conductuales. Cuando ya tenemos un índice de masa corporal por encima de 30 y aparecen las comorbilidades que habíamos reseñado, nosotros tenemos que ser un poquito más agresivos. Tendríamos
que usar las medidas que habíamos comentado anteriormente, que siempre van a ser la base de cualquier tratamiento para la obesidad, y nos ayudamos de los fármacos. Si bien no hemos encontrado una disminución del peso en 3 meses del 5%. Aquí están escritos los 3 fármacos que están aceptados, pero no es la panacea de que con el uso exclusivo de los mismos se baje de peso. Ya cuando nos encontramos con un índice de masa corporal por encima de 40 y comorbilidades, tenemos que emplear un tratamiento quirúrgico si han fallado el resto. Dentro de estos tenemos la famosa la banda elástica, el bypass. Todos se nos vienen imágenes de famosos que se han sometido a la misma y con el paso del tiempo han vuelto a ganar el peso, así que qué mejor ejemplo de que no es la solución definitiva. Tenemos que tener las bases de la casa bien hechas. Por tanto, no hay una solución rápida ni una pastilla mágica. Como bien había comentado Pedro en el tema de la estética, esta imagen en la que se ve la obesidad y intentarnos esculpir para estar perfectos y tener ese canon de imagen actual es algo lento, no existen pastillas mágicas ni soluciones rápidas. Tenemos que ir poco a poco y apoyándonos de profesionales. Una de las pirámides que está teniendo éxito es la que aparece aquí presente, donde al igual que la de la alimentación, aunque la de la alimentación ya está un poco en contradicho y se establecen otras medidas, sería en la mayoría de los días, aunque sea salir a pasear 30 minutos. Yo sé perfectamente que muchas veces cuesta encontrar ese tiempo entre trabajos, niños, cosas de casa. Bueno, pues podemos dejar el coche aparcado un poquito más lejos, ir a comprar y darnos un paseo, aprovechar con los niños y salir aunque sea al parque y llevarlos andando, no tener que llevar el coche hasta la misma puerta. Entre 3 de 5 días a la semana, un ejercicio aeróbico, aunque sea un poco más de 30 minutos, yo creo que sí se puede sacar. 2-3 días a la semana estiramientos, como ya hemos visto en la imagen anterior, ya encontramos con dispositivos en casa como el Wi-Fi y el resto, bien ejercicios que podemos encontrar a través de YouTube si estamos, y poder sacar esos 30-40 minutos sin ni siquiera tener que salir de casa. Lo importante es que no estemos todo el día pegados a una silla sentados. ¿Hacia dónde están yendo las estrategias que hemos visto que se están implantando? Porque si esto es un problema a nivel mundial, está claro que hay que buscarle una solución. Nadie quiere estar con este gasto económico porque influye. Nadie quiere tener una población enferma no es productiva. Las medidas de prevención están enfocadas a la familia como núcleo, es decir, estamos en familia, convivimos, a la escuela, que es un aspecto fundamental donde la nutrición debería estar y el ejercicio físico desde que acudimos a ella, incluso previa con las fases que llevemos de la familia sumada a la escuela, tendríamos como esas bases para evitar esa obesidad infantil. En la residencia de mayores, con promoviendo actividad física, vigilando esos menús. En los centros de trabajo se está promoviendo el hecho de que ya no estén esas máquinas expendedoras de comida rápida. En muchos de ellos se ha intentado quitar ese uso tan reiterativo del ascensor, sino promover la subida y bajadas de escaleras como actividad física dentro de la misma. A través de las empresas y actividades deportivas, promover hábitos saludables, igual que en los medios de comunicación con la publicidad. Respecto a las sociedades científicas y las medidas legislativas, es como hemos visto en España, aunque haya pasado un poco desapercibido, esas suman del canon de los productos azucarados, al igual que cambiará también el tema de los cereales y todo lo demás, el tema del etiquetado, con el fin de que para nosotros sea más fácil reconocer qué producto es más saludable y cuál no. Por tanto, yo les animo a si dejamos de pensarlo tanto y simplemente lo intentamos, que por qué no, a pesar de que hoy sea miércoles, no puede ser hoy ese día de decir, el lunes comienzo, porque hoy no puede ser ese lunes. Así que ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a continuar con la siguiente ponente. Es Pino Naranjo. Ella es enfermera de pediatría en la zona básica de salud de Agüimes. Y yo creo que va a estar también bastante interesante su charla porque, entre otros aspectos, vamos a hablar del tema, como les comenté al principio, de la lactancia. Voy a intentar compartir su charla, accediendo a ella.
Muy bien, pues buenos días a todos los presentes y a todos los que nos acompañan desde Zoom y desde los distintos dispositivos. Bueno, en principio, como representante de la pediatría me voy a centrarme en la población infantil y adolescente. En primer lugar, quería ponerme un poquito en la realidad, poner todos al tanto de la realidad. La realidad a día de hoy es que hay diversos estudios, nuevos estudios, que nos lanzan mensajes, nos lanzan datos que son catastróficos para la sociedad en la que estamos. Datos como que el 34% de la población entre 3 y 24 años presenta sobrepeso u obesidad. Y si nos vamos a la franja entre 3 y 8 años, ese porcentaje asciende hasta casi el 40%. 4 de cada 10 niños de nuestras casas presentan sobrepeso y obesidad. Como no, hablando de alimentación infantil, tenía que empezar, no podía ser otro tema el primordial más que es el de la lactancia materna. Y en específico voy a tratar esos aspectos que relacionan o que establecen ese conducto entre la lactancia materna y la prevención de la obesidad y del sobrepeso. Desde la OMS nos refieren o nos aconsejan a las mamás que la lactancia materna se mantenga exclusiva hasta los 6 meses y que se prolongue junto a la alimentación complementaria hasta los 2-3 añitos. De modo que cuanto más alarguemos esa lactancia materna en el tiempo, mayores serán los beneficios que vamos a obtener. El por qué la lactancia materna es un factor protector son diversos motivos. Vamos a empezar en primer lugar por su composición. Es una composición óptima y única. Es óptima porque la lactancia materna nos aporta todos los nutrientes que son necesarios para el correcto desarrollo de un niño. Además, esta composición decimos que es óptima porque nos trae nos aporta unas proporciones de nutrientes ideales. Viene con una alta concentración en grasa y baja concentración proteica, en contrariedad con las leches de fórmula que nos da la industria, que nos proporciona la industria. El tener esta composición con estas proporciones nos da lugar a un aumento del peso que es gradual. No hay un aumento de peso rápido o acelerado, lo cual condiciona a su vez que el tejido adiposo formado, la neoformación de tejido adiposo, pues disminuya. Por otro lado, decimos que es única. La industria ha intentado equiparar las lactancias artificiales, todas las leches de fórmula, a la leche materna, pero es un reto, digamos, imposible. Imposible porque la composición de la leche materna, en ella encontramos factores de crecimiento, citoquinas, componentes antimicrobianos, prebióticos que lo que ayudan es un poquito a favorecer la colonización intestinal correcta para los niños. Y además todos estos componentes son con una alta biodisponibilidad, son fácilmente utilizados por el organismo de los niños y tienen una mejor etapa de metabolización, el metabolismo de estos nutrientes, digamos que es la ideal. Hablando de la composición de la leche materna, como he dicho, hay innumerables beneficios que se le pueden aportar, pero el componente biológico, las hormonas, digamos que merece mención especial. En concreto la leptina que antes la nombraba la doctora Vanessa, condiciona, digamos que el modo en que el niño no se va a sobrealimentar. ¿De qué modo? Tiene un efecto anorexígeno en 2 mecanismos. Uno es activando señales de saciedad. El niño al lactar, esta hormona regula esa sensación de saciedad y por otro lado disminuye la sensación de hambre, de modo que llega un momento en que el niño, aunque las tomas son más frecuentes, no son excesivas, se modera el consumo. Por otro lado, otros factores, otros aspectos que se han evidenciado en diversos estudios, tenemos la disminución de la morbilidad. ¿Qué significa esto? La leche materna nos aporta anticuerpos, por lo tanto, disminuye la incidencia de ciertos procesos infecciosos,
al disminuir los procesos infecciosos, es menos la cantidad de fármacos que tenemos que utilizar en los niños. Al utilizar menos fármacos, disminuimos ese factor como riesgo para desarrollo de obesidad. Por otro lado, se ha visto en diversos estudios que los niños que están alimentados a base de lactancia materna presentan una disminución en la concentración de insulina plasmática. La insulina está relacionada con el promover el almacén de la grasa y formar tejido adiposo. Si hay una disminución de la concentración de esta hormona, por lo tanto, habrá menos concentración, menos, digamos, capacidad para formar ese tejido y, por lo tanto, disminuir obesidad y sobrepeso. Por último, y aquí sí que doy un golpe de atención, es la leche de fórmula y la alimentación complementaria. Al introducir o al optar por la lactancia materna, las leches de fórmula las estamos desechando, las estamos dejando a un lado. Que aunque sí no las podemos considerar como perjudiciales, no contienen, no nos aporta el ideal que nos proporciona la leche materna. Y la introducción de la alimentación complementaria también merece especial atención, sobre todo por el tema referido a los productores de alimentos infantiles. La industria hace pensar a los padres que si tú mantienes a tu hijo hasta los 6 meses con lactancia única, no está obteniendo los nutrientes necesarios, y no es así. La lactancia se considera que cubre, que sin dificultad ninguna y sin ninguna carencia, todas las necesidades del niño. Los productores de alimentos entonces nos llevan a optar por comportamientos negativos en los hábitos del niño, en los hábitos alimentarios de nuestros niños. Nos incitan a comprar papillas azucaradas, nos incitan a comprar potitos de fruta, nos incitan a comprar los potitos de verduras, purés, etcétera, que en realidad no son necesarios hasta los 6 meses. Haciendo referencia a lo anterior, a lo que es la industria, tenemos que analizar que una vez introducimos en los niños la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, debemos valorar los padres y en general se tiene que valorar la influencia de la publicidad sobre los niños, sobre todo en general, pero sobre los niños en especial. Los niños reciben constantemente por todos los medios un bombardeo publicitario. De hecho, la OMS, bajo su criterio, considera que 3/4 de la publicidad que va enfocada a los niños debería de ser eliminada. 3/4, 3 de cada 4 anuncios que hoy en día vemos en las televisiones, en los distintos medios audiovisuales, debería ser anulado. ¿Dónde radica el problema? En que la publicidad infantil no está regulada, no hay una norma legal que establezca unos límites, sino se está autocontrolada. La industria es la que, bajo su criterio, digamos, bajo su compromiso con la sociedad, decide qué poner o no. Y se respaldan en que ellos no obligan a comprar a nadie lo que publicitan. Por otro lado, tener en cuenta que nuestros niños no tienen juicio, no tienen criterio para discernir qué es lo adecuado o qué es lo no adecuado para ellos. Los productos más habituales que normalmente publicitan son los alimentos que no deberían estar incluidos en su dieta, que deberían ser ocasionales, incluso no existir en su dieta. Por otra parte, y luego en correlación con lo que va a comentar luego David, la televisión, el hecho de estar delante de una televisión, de estar parados en un sofá sentaditos delante de la televisión, hace que quitemos ese tiempo a actividad física, por lo cual se promueve el sedentarismo. Ahora vamos a entrar en un apartado en el que yo he, digamos, sintetizado mucho en los aspectos que más me preocupa dentro de la consulta, bueno, dentro de las consultas pediátricas de toda la comunidad en realidad, y de todo el país, me atrevería a decir, porque es lo que vemos en el día a día. La influencia familiar sobre los hábitos alimentarios en el niño. La influencia que tenemos los padres, no solo los padres, los abuelos, todo el ámbito familiar, el entorno que rodea a los niños. Y en este sentido, lo que comentaba la doctora Vanessa, ningún árbol nace torcido.
pero claro, debe haber una guía que lleve a ese árbol a crecer correctamente, a crecer derecho. De los padres, los abuelos, los distintos cuidadores principales de los niños, tenemos que educarlos, tenemos que dar ejemplo, además, dar ejemplo. Dentro de los factores que favorecen la obesidad, dentro de los factores que erróneamente se están aplicando a nuestros niños, tenemos en primer lugar dar papillas azucaradas y galletas el primer año de vida. Las papillas azucaradas, volvemos otra vez, insistimos otra vez en la industria que está condicionando mucho el tema de la alimentación de nuestros niños y luego la incidencia y la prevalencia de obesidad. El canario tenemos un producto estrella, tenemos el gofio. Y vamos, en la consulta día a día es lo que aconsejo a los padres. El gofio es un cereal que no está tratado y de hecho invito a los padres a que empleen gofio de adulto, no de niño, porque vuelve a caer la industria en el mismo saco introduciendo azúcar al gofio para dar a los niños, para así alentar al consumo y al que le guste. Y las galletas son bollería a cualquier edad. La galleta, sea cual sea, galleta María, galleta con chocolate, todas las galletas están consideradas bollería. Por lo tanto, se debe disminuir, incluso evitar el consumo para los niños pequeños. Por otro lado, tenemos el animar a los niños a comer y no reconocer los signos de saciedad del niño. Muchas veces tenemos al bebé, le estamos dando la papilla, le estamos dando la fruta, le estamos dando el puré y el niño nos quita la cara o el niño dice no y no sabemos, quedan 3 cucharadas, hay que terminar las 3 cucharadas, hay que comer bien comido. Hay que reconocer cuando los niños están saciados, cuando no quieren comer más, siempre teniendo en cuenta que hayan comido, que la ración que se le ha administrado sea lo suficiente como para estar bien alimentados, bien nutridos. También no caer en el juego, en la trampa que le hacemos a los niños cuando ellos son más granditos, el chantaje de si te comes todo el filete, pues luego te dejo jugar si te comes todo el puré y no dejas ni una cucharada. Hay que no partir del chantaje y no obligarlos a que coman más allá de lo que necesitan, sino educarlos, acompañarlos, explicarles el porqué. Mira, si ¿por qué no te puedes terminar el plato? ¿Es porque estás lleno? ¿Es porque no te apetece? O simplemente el de entrar en un juego, una dinámica con ellos en el que no sea un chantaje, sino que aprendan el por qué deben terminar el plato o por qué no hay que obligarlos a terminar el plato. Hay que hablar con ellos, entenderlos y crear empatía con los niños. Las leches de crecimiento, que es diferente a las leches de fórmula. Las leches de crecimiento son aquellas que se dan ya en una tercera etapa, ya cuando hablamos de a partir del año. A muchos padres, madres, abuelos les es más sencillo comprar las leches de crecimiento, que muchas veces vienen enriquecidas o se les aporta cereales, cacao y azúcar. El 60% de las leches de crecimiento aportan azúcar, contienen azúcar en su composición. Los cereales es otro dilema, como ya he nombrado anteriormente. Tenemos que evitar el uso de los cereales cuando ellos son pequeños, los cereales ya elaborados de distintas marcas comerciales, y cuando son más granditos evitar el uso sistemático de los cereales que llamamos, mal llamados por cierto, de desayuno. Cereales rellenos, los copos de miel, copos de chocolate, etcétera, etcétera, que nos dan un aporte excesivo no solo de azúcar sino de grasa. Con respecto a las cantidades excesivas de comida y el exceso de aporte de grasas y azúcares en general, tenemos que aprender a adecuar las raciones y las proporciones en la dieta de nuestros niños. Este apartado lo voy a desarrollar luego con posterioridad, con gráficos y con imágenes que ilustran mejor la intervención. Seguimos con factores que favorecen el sobrepeso, el exceso de tiempo delante de las pantallas. Ya no dígase la tele, dígase el móvil, dígase la tablet, ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. En los tiempos en que andamos con el COVID, hemos tenido que recurrir
muchos niños han tenido que recurrir al realizar las tareas, al estudio, delante de una tablet, delante de un ordenador. Antes limitábamos el tiempo de exposición a la televisión, ahora hay que considerar todo este abanico de medios o de dispositivos ante los que los niños están. Dispositivos que, por cierto, despiertan el deseo de comer. Cuando uno está delante de la tele, está sentado, está parado delante de la tele, parece como que le falta algo en las manos, que falta algo, que está uno quieto, pues incita al consumo. No solo por el hecho de estar quieto, sino por el hecho de lo que hablábamos antes, de un bombardeo continuo de publicidad que incita a comer, que alienta a comer. El comer fuera de casa con frecuencia es algo que debemos evitar, sobre todo porque cuando salimos fuera de casa es raro el niño que no pide papas fritas con nuggets, papas fritas con salchicha. De ahí no salen. Raramente hay establecimientos en los que nos proporcionen un menú saludable para los niños, y si lo hay, cuando se sale de casa los niños no van a optar por eso. Ahí aparecen las tan temidas perretas de los niños, y ahí aparece el recuerdo del niño del anuncio que vio en la tele del establecimiento X, en el que recién llega al sitio, quiero ir aquí a comer, quiero ir aquí a comer, quiero ir aquí a comer, y termina siendo una ingesta que no le va a proporcionar más que perjuicio. Quería especificar el consumo habitual de bebidas azucaradas. Hay que quitar urgentemente de la dieta de los niños las bebidas azucaradas. Entiéndase por refrescos, zumos, ya sean de brick, que ya vienen elaborados, o ya sean zumos naturales, porque tenemos la falsa creencia de que un zumo natural sí es más sano porque le restamos aditivos, le restamos otros, digamos, químicos, pero no termina de ser el jugo, el líquido, el agua de la fruta con el azúcar. En caso de que queramos dar de modo ocasionar a un niño un zumo, mejor hacer batido, mejor coger la pieza entera para aprovechar también la parte de fibra, para aprovechar los otros componentes. Entonces hacemos un batidito y proporcionamos de ese modo, digamos, una bebida con fruta. Y en este sentido también los batidos, tener mucho cuidado con los batidos y el Actimel. El Actimel se ha hecho muy famoso, por el tema de probióticos, por el tema de la inmunidad. Le damos el Actimel por la mañana y el niño no se me enferma en todo el año. Hay que leer la composición de esas bebidas, ver que tienen también una alta composición en azúcares y en grasas. La bollería, por supuesto, la bollería hay que quitarla de en medio. En caso de tener que ofrecer a los niños bollería, es preferible hacerla casera, hacer un bizcocho, el hacer una tarta, y además involucrarlos en hacer la tarta, en hacer el bizcocho, en que los niños vean elementos naturales que entran dentro de esa preparación, y siempre el consumo ocasional. Y por último, aperitivos salados y snacks. En este apartado, el tema de los salados, tener cuidado con la incidencia de la hipertensión en niños. Es algo que antes no se veía tanto y ahora se está empezando a ver, también relacionado obviamente con la obesidad, pero se está empezando a ver elevados los valores de tensión arterial. Y los snacks, las barritas de desayuno. Las madres tienen entendido que las barritas de desayuno son cereales, son lo ideal, porque en un bocadito le estamos aportando un elemento integral, porque además vienen los copos enteros. No olvidemos que la cohesión de esos cereales, la mayoría de las veces, es con geles, con azúcares y con agares. El hecho de dormir menos. Los niños, dependiendo de la edad, de la personalidad, deben de cumplir con un horario mínimo, unas horas mínimas de sueño, y es importante incidir los padres en un horario en el que se acuestan, un horario en el que se levantan. No permitir que los niños trasnochen hasta bien tarde, porque también se ha visto que es un factor de riesgo. El comer deprisa, sin masticar o mirando pantallas. Más de un niño come rapidito porque tengo que hacer los deberes, o rapidito porque tengo que ir a la actividad, o rapidito porque simplemente me voy a ver la tele. Debemos de sentarnos con los niños, dar un espacio, el que mastiquen cada uno de los bocados, que no engullan el alimento, que mastiquen, que dé tiempo
al cerebro de procesar que ha llegado alimentación, que ha llegado alimento al estómago. Y por último, la falta de actividad física y la tendencia al sedentarismo en los niños. Este apartado no lo desarrollo, ya se ocupa ya luego nuestro compañero de extenderse en ello. Ahora pasamos a efectos protectores, es decir, qué conductas, qué hábitos debemos de promover dentro de una familia, dentro de una unidad familiar, para prevenir o proteger de la obesidad y del sobrepeso a nuestros niños. Como ya expliqué en un inicio, la lactancia materna, por los 1000 motivos que la acompañan, el comer en familia sin ver pantallas y dar ejemplo, comiendo saludable. No me vale, llega mamá de trabajar, me como el plato, frego y mientras llega el niño, le ponemos el plato al niño y el niño come solo, el niño come mirando la tele. Lo ideal es sentarnos todos a la mesa, siempre que sea posible, porque hoy en día también la actividad laboral, etcétera, lo hace difícil, pero siempre que sea posible sentarnos todos a la mesa, hacer de la comida un acto de familia, un acto que sea agradable, que acompañe con el tiempo y que permita a los niños obtener ejemplo de los adultos. Hacer una lista de la compra, el ir a hacer la compra. Siempre digo a los papás, el niño no encuentra en la despensa lo que los papás no compran. Yo todavía no me he encontrado ningún niño de 3 años solito por cualquier supermercado haciendo la compra. La compra la hacemos los papás. Decidimos lo que metemos en el carrito y por lo tanto decidimos lo que nuestros niños comen. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir y, si es posible, involucrar a los niños en el tema de la compra, porque es una actividad que termina siendo divertida para el niño. Muchas veces será que el niño mete del carro y tú sacas, el niño mete y tú sacas, pero esta actividad nos va a ayudar a, primero, enseñar a los niños a alimentos saludables, el que los niños se familiaricen con esto no y por qué. Cuando el niño coge, por poner un ejemplo, un paquete de galletas en la mano, mamá, que quiero esto. Mira, no puede ser porque es perjudicial para ti, y exponerle al niño el motivo. Entrar en conciencia al niño de por qué ciertos alimentos son recomendados para ellos y otros alimentos no. Y por último, vamos, de vital importancia, otra vez el realizar actividad física. Realizar actividad física que decimos muchas veces no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo, es que el niño sale del colegio va al inglés, del inglés va no hace falta mucho tiempo, es lo que comentaba el doctor Pedro antes, no hace falta grandes tiempos ni grandes actividades físicas, con caminar, con dejar caminar hacia el cole por la mañana, con dejar el coche un poquito más alejado cuando vamos a hacer la compra, o directamente ir a hacer la compra si tenemos establecimientos cercanos, andando, con ir a la plaza que tenemos frente a casa y echar 2 carreras, el recuperar la niñez que ya no tenemos, que de hoy en día ya no tenemos la niñez que teníamos antes, de salir a la calle y jugar a la cogida, de jugar al escondite, de juegos que involucran la actividad física, que hoy en día quedan, relegadas. Un método que está bastante extendido y es muy útil a la hora del cálculo de las raciones y de las cantidades es el método del plato saludable. El método del plato saludable no es más que, muy gráficamente, nos va a dar una imagen, nos da una información de cómo debemos organizar nuestro plato, cómo debemos organizar nuestra dieta. Sobre todo en los platos principales, que son en el almuerzo y la cena. Básicamente, nuestro plato nuestro menú debe de contener o de componerse un 50% de vegetales. Y de estos tienen que ser en gran variedad, digamos que en el plato, en el menú debe aparecer mucho colorido, debe de ser muy variado. Hablamos de vegetales, hablamos de verduras, hortalizas y hablamos de frutas. 1/4 del plato son granos integrales y tubérculos. Y puntualizo lo de y tubérculos porque muchas veces la papa la metemos en la verdura y no es así. Por su aporte calórico y por su contenido en azúcares, la tenemos que poner en el apartado de los granos integrales.
Y por último, un cuarto del plato lo destinamos a proteína de origen animal, con carne, pescado, huevo, y a proteína de origen vegetal, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres. Importante, día a día de la consulta de enfermería, de pediatría, los niños no consumen verduras, hortalizas y frutas. No consumen. Las mamás, es raro la mamá que me dice, pues toma 2 piezas de fruta al día o toma 3 piezas de fruta al día. Es muy, muy raro. Lo normal es, Pino, fuerte pelea. Esa es la pelea de cada día. Debemos de inculcar desde muy pequeñitos a los niños el consumo de alimentos saludables, el consumo de frutas, verduras y hortalizas, porque es la base, es el 50% de nuestra dieta, es la base de nuestra alimentación. Y es importante en este aspecto el tenerla a la vista. En vez de tener ese paquetito de galletas, ese queque, tener un frutero en la cocina que sea accesible al niño, en el que estén representadas todos los grupos de las frutitas, que aparezca un plátano, que aparezca una manzana, que el niño vea variedad y sienta el impulso por consumirlo. Por otro lado, hablando de porciones adecuadas, no solo debemos adaptar las porciones, digamos, dentro de la dieta, dentro del plato, sino distribuir la ingesta calórica, la ingesta alimentaria de los nutrientes a lo largo del día, en el completo del día. De modo que un 20% se va a destinar al desayuno, 10% a la media mañana y la merienda, y 35% el almuerzo, 25% la cena. Como dije antes, el método del plato es muy aplicable, o se debe aplicar, en lo que es la comida, el almuerzo y la cena. Y en los niños, importantísimo, el desayuno. El que los niños desayunen y obtengan nutrientes necesarios para desarrollar, para rendir, para tener un rendimiento óptimo en el colegio, es indispensable. El desayuno tiene que contener una dosis de lácteo, una ración de lácteo, debe contener cereal integral y debe contener una porción proteica. Incluso hay variaciones en las que podemos combinar o extraer esa proteína e introducir la fruta por ahí, introducir en el desayuno una piecita de fruta. Y desechando la idea del zumo de naranja. Es que por la mañana desayuna genial, porque es que se toma su zumo de naranja, el vasito de leche. El zumo, recuerden, alto contenido en azúcares. Y para concluir mi intervención, hacerles caer en la cuenta de que un niño obeso no solo va a tener problemas en su salud física y en su salud emocional o incluso psicoemocional, en el ahora, en la etapa de niño. El que un niño tenga obesidad significa que va a tener una altísima probabilidad. Datos de la OMS nos dicen que un 80% de los niños que tienen obesidad terminarán siendo adultos obesos, con todas las complicaciones que trae la obesidad y que bien mencionó antes la doctora Vanessa. Mientras tuvimos esta interrupción del sistema informático, un señor aquí presente, ¿su nombre era, caballero? Anselmo. Anselmo preguntaba sobre por qué habían señores jubilados que se sentían orgullosos de mostrar esa barriguita cuando están sentados en la plaza, que lo asocian a estar bien alimentados. En la consulta de pediatría me pasa algo parecido. Me pasa algo parecido, si no verosímil, es algo que me cuesta mucho, digamos que solventar en el día a día, y es que cuando detecto una obesidad en un niño, directamente la mamá me responde: la gordura es hermosura, el niño está hermoso, es que su complexión. No, señores, debemos de partir la idea de que el adulto aceptar
que no porque esté haciendo las cosas mal. Yo en una consulta no busco culpabilizar al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela que esté alimentando a ese niño. Mis objetivos se alejan infinito de eso. Lo que yo busco es mejorar. Posiblemente lo estemos haciendo bien, pero podemos mejorar y evitar ese niño los padecimientos ahora durante la infancia y los padecimientos de esta obesidad en un futuro, en su edad adulta. Y con esto doy paso al compañero para el desarrollo de la parte tan esencial como es la actividad física. Gracias. No sé dónde trae. Bueno, vamos con el último ponente. Disculpen los fallos técnicos. El siguiente ponente es David Morales Álamo. Siempre digo David Álamo, con lo cual me equivoco, pero como soy de Agaete, pues tiro para allá. Él es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo tenía aquí todo esto para leer lo tuyo, pero voy a intentarlo. Es profesor del Departamento de Educación Física y miembro del Grupo de Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, los dos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, es académico del prestigioso Colegio Europeo de Ciencias del Deporte y también ha ganado numerosos premios de investigación, realizando entre ellos el de joven investigador del SSS. Lo van a notar que cuando va a dar la charla, ya aquí antes nos dijo durante la interrupción cómo era su forma de dar las clases, es un profesor nato también, y así lo van a notar también en la charla ahora cuando lo ven a través de la conexión con el YouTube y el Zoom. Voy a activar la ponencia de él. Cuando quiera, David. Bien, muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar aquí y en concreto al doctor Pedro Martín, pues por permitirme estar aquí contándole una de mis grandes pasiones, y lo es tanto desde el comienzo de mis inicios en la investigación para allá por el 2009, como es la obesidad y el ejercicio. Como ya les han comentado, aparte de ser profesor, de ser docente, soy investigador, o sea que nada de lo que les diga aquí, aunque les choque, va a ser opiniones mías. Todo van a ser datos y va a estar fundado en publicaciones científicas. Bien, el primer dato que me gustaría darle es el siguiente. Se sabe que en los países desarrollados aproximadamente el 80% del gasto sanitario viene debido a malos hábitos de vida. Esto significa fumar, aunque en países hoy en día como el español, que tiene regulaciones en la lucha contra este, no tanto, pero sí sobre todo comer mal y no hacer ejercicio, ¿vale? Esto significa que de cada 100 euros que gastamos en sanidad pública, 80 los estamos malgastando por nuestras malas decisiones. De cada 1.000.000 de euros de los que gastamos en sanidad pública, al menos 800.000 los estamos gastando en malas decisiones que tomamos en nuestro día a día. Fíjense en la situación actual en la que estamos, en lo que podríamos gastar todo ese dinero hoy en día. Podríamos gastarlo en comprar los famosos respiradores, camillas de UCI, contratar intensivistas y resto de personal sanitario. Y a la larga, eso, que es uno de los principales condicionantes que hay hoy en día para cerrar la actividad pública y económica, pues si tuviéramos mucho más de esto, tardaríamos mucho más en cerrarlo. Iríamos mucho mejor todos y viviríamos mucho mejor. Así que quédense con este dato. Esto me lleva a la siguiente cita. Si hay alguno de mis alumnos conectados ahora, les recordará que yo continuamente todas las clases las empiezo con una cita célebre que suele tener relación. Y no hay ninguna que creo que pueda tener más relación, que es la siguiente. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y esto lo anunció John Fitzgerald Kennedy hace un par de años y creo que fue una persona que dio bastante por su país.
Así que piénselo, simplemente con este comentario y con este dato me gustaría intentar cambiar el paradigma y tocar las sensibilidades de todos los aquí presentes y los que están conectados. Bien, vamos a hablar de algo de lo que casi la gran mayoría de las personas se cree que sabe, ¿vale? Todo el mundo sabe que, bueno, ¿qué me vienes a contar aquí? Yo a la hora de comer sé que tengo que comer fruta y verdura y ya está. Y yo sé que el ejercicio es bueno para la salud. Bien, pues esta afirmación de que el ejercicio es bueno para la salud estaría igual a la altura de que yo dijera de que la medicación es buena para curar enfermedades. ¿Qué medicación? ¿En qué dosis tengo que darla? ¿Todo el mundo la puede tomar? ¿Hay interacciones una cosa con otra? Estos problemas son mucho más complejos. Y este efecto que les acabo de enunciar ahora, pues está muy validado por múltiples investigaciones científicas en psicología. Se llama efecto Dunning-Kruger. Lo que enuncia este efecto es lo siguiente: cuanto menos sepamos de un tema, más creemos que sabemos de él. Así de sencillo, hasta el punto que las personas que más lo estudian, más humildes son y más piensan que les queda mucho por saber, que es un tema muchísimo más complejo. Y es así de cierto. Y hay muchísimas investigaciones al respecto. Bien. Vamos a intentar dar otro dato. Este los traje de un libro, no de ninguna investigación. Básicamente nos dice que el 85% del éxito en la pérdida de peso viene a través de no comer grandes cantidades de comida o de dieta, o etcétera, etcétera. Bien, veamos qué hay de cierto en ello. Aquí pueden ver un cuadro donde más o menos les resumo pues muchas intervenciones nutricionales que hay hoy en día que se conocen para perder peso. Algunas las he llamado dietas, pero otras pueden ser inclusive hasta hábitos de vida, como por ejemplo el ayuno intermitente. Hoy en día hay mucha gente que lleva tiempo haciéndolo y lo tiene incluido en su día a día, ¿vale? No me voy a meter en todas ellas, ni voy a hablarlas al detalle. Si quieren las pueden ver ahí, una descripción breve en el centro. Lo estoy presentando con el puntero ahora, pero a la derecha tienen básicamente un resumen de qué garantiza el éxito en estas determinaciones, en este tipo de intervenciones. Pues es el siguiente: crear un déficit calórico. Lo hagas como lo hagas, de cualquier manera, lo que te va a hacer perder peso es quemar más kilocalorías de las que estás consumiendo, ¿vale? Y da igual cómo lo hagas, y hay múltiples maneras. Sí que es verdad que esto es un poco reduccionista, ¿vale? Algunas de estas pueden causar problemas para la salud a la larga y otras pueden ser inclusive beneficiosas para la salud. También la dieta y la nutrición es un elemento multifactorial y hay que controlar pues composición de minerales, de vitaminas, raciones diarias de ciertas cosas. Es mucho más complejo de lo que la gente se cree. Aún así, algunas de estas estrategias que ustedes pueden ver por aquí, no sé por qué no sigue la... Ahora, vale. Aún así les voy a intentar dar pues una estrategia fácil, que yo creo que es bastante segura y que más o menos ya han comentado también mis compañeras. Pues coman alimentos con baja densidad calórica, ¿vale? Y aquí lo pueden ver, en este ejemplo de aquí, donde se ven varios estómagos llenos por diferentes tipos de alimentos. Todos están llenos por 500 kilocalorías de alimentos. Como pueden ver aquí a la derecha, el que está lleno de frutas y de vegetales está más lleno y puede que nos haga tener más sensación de saciedad, ¿vale? Más que otros tipos de alimentos como pueden ser la carne, los quesos, etcétera, que tienen muchas más kilocalorías. Y esto es interesante y lo pueden ver aquí abajo, ¿vale? De la siguiente manera. Aquí ven dos raciones diarias o alimentos que pueden comer a lo largo del día, dos personas, y tienen la misma cantidad de kilocalorías, 1575 a la derecha, tirando por muchos más vegetales, aunque tienen algún que otro alimento animal, proteico, tienen leche, que es bastante interesante. Y imagínense, con esto se puede comer perfectamente en un día, ¿verdad? Pero miren qué pasa si nos vamos a los alimentos de alta densidad calórica a la izquierda. Difícilmente nos saciamos con estos 1500 kilocalorías diarias. Pueden ver que aquí, en el centro, hay una media hamburguesa. Sería media hamburguesa, unas cuantas papas fritas, medio rol de canela, algo de pasta con queso gratinado arriba y unas poquitas papas fritas de estas de chip, ¿vale?
Y esto simplemente lo resumo para que vean lo importante que sería o contar calorías o saber cuáles son los alimentos que tienen baja densidad calórica, por una sencilla razón. Si se fijan aquí, no sé si se verá bien a la derecha, ven que hay una gran cantidad de densidad calórica, de número de kilocalorías de cada alimento por cada gramo de peso o kilogramo que tenga. De los más altos son las papas fritas chips, las que compramos en bolsa, por ahí, ¿vale? Piensen ahora cuando dicen, oye, estoy haciendo una dieta, estoy haciendo una intervención y me voy a pegar un día de saltármelo. Pues si ese día te lo quieres saltar comiendo una bolsa de papas, que sepas que solo comete la bolsa de papas, que tiene muchas kilocalorías por cada gramo de peso, no le añadas refresco que también tiene más, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, para que vean. Aproximadamente se dice, aunque esto siempre hay que calcularlo mejor, que hay que comer como unas 2.300 kilocalorías si eres joven, si eres bastante activo, etcétera. Una pizza margarita, dependiendo del tamaño donde lo compren, puede tener 1.800. Algo que te vas a comer en una cena y que probablemente acompañes con refresco y que no sea probablemente lo único que comas en el día porque vas a desayunar, vas a picar y vas a almorzar. Imagínense lo que nos estamos yendo de lo que hay, ¿vale? Esto es simplemente un pequeño truco, ¿vale? Bien, pero vamos a meternos de lleno. Entonces, ¿solo el éxito viene a través de comer cosas con pocas kilocalorías? Entonces, ¿para qué me hablan de ejercicio aquí? ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Me interesa para mi salud? ¿Tiene que ver con la obesidad? Pues lo vamos a ir viendo a lo largo de estas diapositivas. Bien, aquí les presento el primer estudio publicado que demuestra los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio. Es un estudio muy simple, pero bastante interesante, ¿vale? Ven aquí un autobús, una guagua de las típicas de Londres, ¿vale? Este estudio se hizo analizando los porcentajes de mortalidad de los choferes de esas guaguas y de los cobradores. Dos personas que trabajaban el mismo número de horas en el mismo sitio, pero su nivel de actividad física era muy diferente. El chofer todo el día sentado, el cobrador moviéndose para ticar los tickets, ¿vale? 1953. Pueden ver aquí en verde que tanto la mortalidad general como la mortalidad por enfermedad cardiovascular, que es una de las más comunes hoy en día en los países desarrollados, era muchísimo menor en los cobradores que en los conductores. Por lo tanto, fue el primer estudio que determinó que tener un nivel de actividad física más elevado puede repercutir en el riesgo de mortalidad. Bien, ¿cuántas veces hacen las personas ejercicio para perder peso y no lo pierden? ¿Y cuántas veces se desaniman por esto? ¿Es el único objetivo del ejercicio? Pues no. Aquí pueden ver otro estudio hecho en más de 21.000 personas que estudió el ratio de mortalidad en todas estas personas a lo largo de 8 años y lo dividió por el nivel de peso que tenían, donde daba igual que si fueran delgados, normopeso u obesos, el mayor índice de mortalidad venía dado si eran sedentarios, ¿vale? Entonces, aunque no consigan peso, ya con estos datos, yo si fuera ustedes, pensaría en hacer ejercicio. Yo creo que les conviene porque creo que les va la vida en ello, ¿vale? Creo que son los datos los que hablan demostrando esto. Bien, otros estudios pues han determinado cuánto puede aumentar el porcentaje de tener algún tipo de enfermedad si somos obesos, ¿vale? Y aquí verán cómo aumentan ostensiblemente el porcentaje de algunas enfermedades bastante importantes, como pueden ser el cáncer. Estos son porcentajes de riesgo de desarrollar un tipo de enfermedad si somos obesos, pero existen tablas similares del porcentaje de desarrollar el riesgo de estas enfermedades o otras por ser sedentario. Si aparte de ser sedentario, si aparte de ser obesos somos sedentarios, los porcentajes se suman. Estamos jugando más billetes en esta lotería de que nos toque esta enfermedad, ¿vale? Así que yo creo que es importante tener el ejercicio en cuenta. ¿Pero qué tiene que ver con respecto a perder el peso? Pues fíjense lo siguiente, ¿han oído hablar del efecto rebote? Todas estas intervenciones o dietas milagrosas que nos hacen perder peso muy rápido y casi toda la discusión al respecto en contra de ellas es que sí, bueno, pero a las 2 semanas de dejarlo estás más obeso de lo que estabas, tienes más peso todavía. Bien, pues muchísimos estudios demuestran que el éxito
en evitar este efecto rebote está en las intervenciones que mejor conservan la cantidad de músculo. Yo per se, por quemar más kilocalorías que las que como, que es el kit de la cuestión para perder peso, suelo perder un porcentaje de músculo, pero depende de cómo lo haga y qué haga en medio, lo voy a conservar mejor. Y uno de los trucos aquí, ¿cuál es? Hacer ejercicio. Por lo tanto, hacer el ejercicio nos va a evitar este efecto rebote que tanto intentamos evitar, ¿vale? Y sobre todo si hacemos ejercicio de fuerza, como el que hablaron en el taller del otro día, ¿vale? Entonces, es muy importante meter ejercicio en nuestras intervenciones para perder peso, pero sobre todo, muchísimo más si lo que metemos es ejercicios de fuerza porque nos mantiene la masa muscular. Bien. ¿Qué es lo que principalmente mandan los médicos, atención primaria o los endocrinos cuando quieren que perdamos peso? Nos dicen... No todos, gracias a Dios. Lo sé, gracias a Dios por las excepciones que confirman la regla. Y yo creo que cada vez entienden más que no es lo único, pero también los entiendo. Es que es muy difícil controlar ciertas cosas desde la consulta. No van a acompañar a cada paciente a donde van a hacer el ejercicio en cada momento y a controlarlo, ¿vale? Bien, casi que el 90% de lo que suelen mandar es vete a caminar. Camina 1 o 2 horas a un ritmo en el que puedas hablar, etcétera, etcétera, y ya con eso, vale, sí, está bien, es mejor que nada. Hemos visto que en 1953 demostraron que eso alargaba la vida y disminuía el riesgo de morirse, pero no es lo único, es muchísimo más complejo. Esperemos que no me cargue ya ahora la presentación. Bien, hay muchísimas más cosas a tener en cuenta aparte de esto. Bien, por ejemplo, uno de los mayores predictores que hay de riesgo de enfermedad cardiovascular es el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Para yo mejorarlo, tengo que entrenar a una intensidad elevada, pero no todo el mundo puede y tiene que tener a alguien que sepa controlarte cómo llegar a eso, ¿vale? Y eso es multifactorial y dependiente de cada una de las personas. Requiere que haya profesionales que te evalúen, que sepan en el punto en el que está y cuáles son los pasos que tiene que seguir. Que esté contigo en esos pasos y que diga, uy, esto no está bien, vamos a ver cómo lo hacemos de otra manera, pero conviene llegar, ¿vale? Y eso, lamentablemente, la atención primaria no te lo puede dar, que ya tiene bastantes cosas que hacer y bastante más importantes. Bien, pues este tipo de ejercicio o otros que pueden venir muy bien para la salud, que pueden venir muy bien para perder peso, porque este consumo de oxígeno te ayuda a quemar más kilocalorías al día, es uno de los parámetros. Alguien en la intervención, cuando se acabó la conexión, hablaba de que algunos fármacos te hacen engordar, que bajan tu metabolismo, la cantidad de calorías que estás quemando, ¿vale? Pues aumentar el consumo de oxígeno te sube ese metabolismo. O sea que es una muy buena lucha para perder peso, que alguien te entrena a unas intensidades altas y que sepa cómo mejorarte esto, ¿vale? Entonces siempre conviene que haya interacción entre diferentes profesionales, o al menos es lo que cada vez está más recomendado. Bien, lo que les voy a presentar ahora son datos muy novedosos de estudios que hemos realizado relativamente recientemente, por decirlo de algún modo, ¿vale? Que todavía están en fase de validación. Es exactamente igual que los que están hablando por ahí hoy en día de mi vacuna tiene un 90% de efectividad, ¿vale? Algunas de las cosas las tenemos nosotros publicadas aquí y otras están en fase de desarrollo para poder nosotros saber si es esto lo que tienen que hacer, pero simplemente les voy a mostrar algunos resultados para que lo vean. Nosotros intentamos pensar diferente en nuestro laboratorio hace un par de años. ¿Y qué pensamos? Si el kit de la cuestión en perder peso es quemar más kilocalorías de las que consumimos, vamos a hacerlo a lo bruto, ¿vale? Y no lo decidimos así porque sí, hay un cierto cuerpo de conocimiento detrás que justificaba hacer eso, como en todo, ¿vale? Si no, los comités éticos no nos lo hubieran dejado hacer. ¿Y qué hicimos? Pues bajamos muchísimo la ingesta de kilocalorías al día. De estas 2.300 aprox, que les he dado como una idea, como un dato general, a 300 al día. Y aumentamos muchísimo la quema de kilocalorías al día, hasta un punto de que la diferencia entre lo que ingeríamos y lo que quemábamos era de 5.000 kilocalorías de déficit diario, ¿vale? Muchísimo. Lo hicimos durante 4 días.
¿cuál fue nuestra idea? Hay estudios en psicología que demuestran que las personas que las intervenciones que te hacen perder peso más rápido son las que consiguen que la gente las deje menos, tengan más adherencia. ¿Por qué? Se suben a la báscula y ven, he perdido 2 kilos, sigo perdiendo 2 kilos, está siendo efectivo, no lo voy a dejar. Todo este esfuerzo que estoy haciendo sirve para algo. Entonces, esto hace que estas intervenciones mantengan más a la gente en ellas y no las deje. De hecho, todos los voluntarios de este estudio acabaron el estudio y acabaron contentísimos. Bien, ¿cómo les hicimos tener este déficit calórico? Les hicimos caminar 8 horas al día, 8 horas al día, ¿vale? Durante 4 días y solo ingiriendo 300 kilocalorías, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto no lo puede hacer cualquier persona por ahí. Seguimiento médico, fisios, graduados en ciencias de la actividad física y del deporte, controlando constantemente a todos los voluntarios en todo momento, dándole consejos, trucos, revisando cómo adaptar ciertas cosas si había algún problema, ¿vale? No hagan esto ustedes por ahí a lo loco, ¿vale? Simplemente quiero irles introduciendo la idea de la importancia de los equipos multidisciplinares. ¿Cuánto perdieron de peso estas personas? En 4 días, más de 5 kilos de peso. Como nosotros tenemos aparatos muy precisos, ¿vale? Somos capaces de medir la cantidad de grasa que hay, ¿vale? Por densitometría ósea es un aparato que emite las mismas radiaciones que un vuelo de aquí a la península, que vale relativamente bastante dinero, lo que mucho menos que otros aparatos de rayos, y que es muy preciso para ver la cantidad de grasa. Y no solo vimos que perdieron 5 kilos de grasa, casi la totalidad de lo que perdieron fue de grasa, sino que encima la perdieron de grasa abdominal, que la compañera estaba hablando que tiene una alta importancia de incidencia en otros tipos de enfermedades como pueden ser diabetes tipo 2, síndrome metabólico con el riesgo cardiovascular que tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces estamos hablando de personas obesas que muchos de ellos ya estaban cerca de empezar a tomarse metformina, un medicamento que se da para resistencia a la insulina, estatinas en algún caso por tener dislipemia, ¿vale? Medicamentos que si te los diagnostican y te los prescribe el médico te los tienes que tomar, pero que viene mejor hacer otras cosas para evitar llegar a ese punto, ¿vale? Entonces, en 4 días conseguimos que estas personas, wow, pasaran a ser normopesos, de obesos a normopesos, ¿vale? Y de empezar a producir este gasto sanitario y de empezar a tener todo este porcentaje de probabilidades de tener enfermedades muy graves como el cáncer, como la diabetes tipo 2, etcétera, a ser personas que disminuyeron ostensiblemente este riesgo. Casi que ustedes dirán, sí, pero esta dieta milagro va a tener efecto rebote, seguro, ¿verdad? La respuesta es no, como siempre y como les he dicho siempre, los datos. Como ustedes pueden ver aquí, voy a usar el puntero, al comenzar estaban cerca de unos 100 kilos de media, ¿vale? De peso. En 4 días consiguieron ponerse cercanos a los 94 kilos, ¿vale? Ya ven los datos que les acabo de decir. Y los medimos un año después y algunos habían ganado peso, no habían superado estos 100 kilos en los que estaban, ¿vale? No se habían quedado ni a la mitad del camino y otros se habían mantenido, ¿vale? ¿Cuál fue el truco? Después de este 4.º día, los encerramos en un centro con nutricionistas que les enseñaron a pesar los alimentos, a cómo prepararlos y a las cantidades que tenían que comer al día, a la misma vez que le decían, oye, pues sigue haciendo ejercicio tú por tu cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de intervenciones, si se hacen con ciencia detrás y con muchos profesionales alrededor, tienen resultados muy sorprendentes y muy duraderos. Aparte, pues intentamos, bueno, solo comentarles que tuvo tanto éxito esta intervención que se hizo eco el New York Times, ¿vale? El famosísimo New York Times hizo un artículo que se titula 4 Days, 11 Pounds. 5 kilos aproximadamente en 4 días. Y hubieron inclusive empresas que se pusieron en contacto con nosotros para ver si lo podían explotar y utilizarlo llamando a la gente para que viniera 4 días a un spa a perder peso, pagaban tanto dinero y hacían la misma intervención. Bien, nosotros seguimos pensando diferente y no sé si lo vieron en los medios de comunicación locales, hace un par de años hicimos un llamamiento buscando a voluntarios
para un ensayo clínico. Esto es un ensayo clínico, los mismos que se hacen para probar los fármacos, entre ellos las famosas vacunas del COVID, ¿vale? Y este ensayo clínico nos lo dio el Instituto de Salud Carlos III, es muy difícil que te den dinero para esto. Fue con 176 pacientes con sobrepeso, inclusive algunos de ellos obesos, y lo que intentamos fue probar lo siguiente. Vale, lo pusimos en contacto con la unidad de endocrinología del Negrín, que hay algunos miembros que están en nuestro grupo, y dijimos, ¿por qué hay que mandarlos a caminar 1 hora al día? ¿2 horas no será mejor? ¿3 horas no será mejor? ¿Hay algún dato que me diga a mí en contra de que lo tengo que hacer? Bien, ¿qué hicimos? Un grupo control que hacía exactamente lo mismo que les mandaban los endocrinos. Dieta de 1200 kilocalorías, no es una dieta muy agresiva, ¿vale? Con educación de qué alimentos tenían que tomar y qué no. Y un grupo caminaba 1 hora al día, es decir, 7 horas en semana, y otro grupo caminaba 20 horas en semana, divididos 2 horas de lunes a jueves cada día y 4 horas de viernes a domingo cada día. Con respecto a los resultados, estamos todavía trabajando en ellos, pero permítanme que tire un poquito de marketing. Y estas son fotos que me hicieron llegar los voluntarios del estudio, muy agradecidos por los resultados. Pueden ver a la izquierda el antes y el después. Lo mismo con este otro voluntario de aquí que estuvo muy contento. Muchas de estas personas pasaron de obesos en 6 meses a normopesos, ¿vale? Algunos sí estaban tomando estatinas y algunos sí estaban tomando metformina. Algunos inclusive tuvieron que dejarlos o bajar la dosis, ¿vale? ¿Ok? Entonces, estas personas cambiaron completamente todo su perfil, todos los problemas de salud que podrían tener y sus habilidades. ¿Y por qué pongo aquí la Gran Canaria Maratón? Esto duró 6 meses. Después de esos 6 meses, uno de los voluntarios, de los que me llamaba y me decía, oye, ¿puedo correr en lugar de caminar? Sí, tú lo cuantificas, me pasas los datos, etcétera. Acabó corriendo la Gran Canaria Maratón y la acabó. La distancia completa. Maratón completa. De ser una persona sedentaria, obesa, con problemas para la salud, a acabar corriendo una maratón. Y otra cosa, hablando con el director de endocrinología del Negrín, me lo decía muchas veces sorprendido. Es sorprendente que hasta el grupo control que hace lo que siempre mandamos, en este estudio ha perdido más peso que en otros. ¿Por qué? Porque me tenían a mí y a otros compañeros, graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, recibiendo los entrenos de la semana. Y cuando alguien no hacía lo que tenía que hacer, oye, ¿qué te ha pasado? No, es que tengo molestias en la rodilla. Oye, por casualidad tienes acceso a una piscina. Sí, pues venga, vamos a cambiar las horas de nadar por correr. Oye, si te molesta esto, vamos a probar a hacerlo en bici, ¿vale? Por lo tanto, es otro dato importante de la importancia de que diferentes compañeros profesionales de diferentes grupos disciplinares sean capaces de aportar lo que sabe cada uno para potenciar mucho más los resultados. Y esto es una de las cosas que me gustaría llamarles a ustedes la conciencia. Sé que no para todo el mundo es posible, pero ya han visto los resultados sorprendentes que dan de que cuando el médico les mande a hacer ejercicio, vayan a un profesional que sepa lo que hay que hacer, titulado, regulado, que les controle lo que hay que hacer, porque ve que tienen muchísimos resultados y beneficios para su salud, como ya han podido ver en estos datos, ¿vale? Y de ahí nacen pues algunas ideas como la siguiente, que está auspiciada por el Colegio Profesional de Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por la Asociación Española de Médicos de Atención Primaria, por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica o por la Sociedad Española de Medicina Pediátrica, que intenta promocionar pues este proyecto, que lo que intenta es que el médico diagnostique, diga el problema que tenga y te derive a otro profesional de ciencias del deporte que te sepa administrar los diferentes tipos de ejercicio que tú puedes hacer para conseguir los objetivos. Muchas gracias por su atención y nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a los 3 ponentes. Vamos a ir viendo si hay preguntas, tanto en la sala como por el chat, como por mi WhatsApp, que me están llegando bastante.
y cuando tengan que contestar, lo único que se tienen que acercar aquí para poder contestar en las preguntas y que nos puedan ver, ¿vale? Y en este caso sí seguiré con la mascarilla aquí ahora que vamos a contestarlo también, ¿vale? Yo tenía una pregunta que te voy a hacer ya para que no se nos olvide lo que nos acabas de decir tú ahora, David, y es cómo trasladar los estudios que nos estabas comentando a la vida diaria, a lo que podemos hacer nosotros, no me refiero como médicos, sino nosotros como pacientes en la vida diaria, porque eso es lo que intentamos trasladarle a los pacientes a veces y no lo terminamos tampoco de conseguir, aunque no todos digamos que es solamente el caminar, le decimos que se ponga en hacer otro tipo de ejercicios de fuerza, etcétera. Aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Agüime, pues tenemos la actividad física para mayores guiada por una licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, no graduada, es licenciada ella, antes de lo de graduada, con lo cual sí es verdad que se hace, además de ejercicios aeróbicos, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de estabilidad, ejercicios de fuerza, que nos permitirán, como tú dijiste, no disminuir la cantidad de masa muscular. ¿Cómo podemos trasladar esos estudios de una forma sencilla a la población? Vente para acá. Vale, de acuerdo, así promociono un poco pues a mi alma mater también. Bien, muy buena pregunta. Pues la verdad, los que tengan la suerte de eso, pues simplemente dejarse aconsejar. Trucos y cosas, pues pensar que no es solo caminar, ¿vale? Hay ejercicios aeróbicos que tenemos que hacer, que pueden ser cubiertos en cierta manera con caminar. No hay ningún estudio que diga que tengas que caminar menos de una distancia, que nadie se confunda. Si puedes caminar esa distancia y demás, camínala, ¿vale? Y los profesionales pueden decirte, pues oye, a partir de 1 o 2 horas de estar caminando, llévate unos calcetines extra por si los tienes húmedos, te los cambias para que no se generen ampollas, cosas tan simples como esa que pueden hacer que terminemos de entrenar de una determinada manera u otra. Pequeños trucos. Bueno, cuando ya estamos hablando de intensidad alta hay que saber quiénes somos, si tenemos algo diagnosticado o no, y lo mejor que hay es que alguien te diga las múltiples estrategias que hay. ¿Por qué nos interesa correr aparte de caminar? Hay estudios que demuestran que correr una vez en semana te prolonga la vida 3 años, ¿vale? Y da igual cuando empieces, simplemente tienes que llevar un cierto tiempo corriendo al menos un día a la semana, ¿vale? Entonces merece la pena intentar usar todas las estrategias que hay para que si yo soy una persona que no puede correr, pues que alguien me guíe cómo hacerlo, ¿vale? Si realmente no tengo ningún problema, no estoy diagnosticado de nada, etcétera, etcétera, conviene comprarse un pulsómetro para regularse la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y moverse en unas ciertas intensidades. Y hay maneras por ahí de calcular en qué intensidades me tengo que mover en función de lo que yo quiera, ¿vale? Viene bien estar, dependiendo de la edad, pues en unas 140 pulsaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Aproximadamente deberíamos de movernos entre el 75% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, que hay maneras de calcularla, pero siempre es mejor que un profesional nos lo haga, ¿vale? Siempre es mucho mejor. Si no, intenten correr pues a una velocidad. Bueno, les voy a dar un truquito mucho más sencillo, que creo que es lo que tú quieres, ¿no? Bien, por ejemplo, un truquito más sencillo que yo le doy a las personas que no quieren correr o que no saben cómo correr o que se cansan muy rápido es lo siguiente. Hay trucos muy sencillos. Cojan un pulsómetro o un cronómetro, enciéndenlo y empiecen a correr. Cuando se cansen, párenlo y comiencen a caminar. Párenlo, pero no lo pongan a 0. No le dan para parar, ponen a caminar. Cuando ustedes vean que ya han recuperado resuello, como se suele decir, vuelvan a pulsarlo y empiecen a correr otra vez, ¿vale? Intenten estar a lo mejor 20 minutos corriendo en total. Esta es una estrategia buenísima, porque han estado 20 minutos corriendo y no sé ni cuántos minutos caminando. Han estado trabajando a alta intensidad o una intensidad media alta y han estado recuperando a baja intensidad y han aumentado una gran cantidad de ejercicio, que a veces, como comentaba la compañera Pino, es uno de los mayores trucos que hay, hacer más cantidad de ejercicio al día, ¿vale? Ese puede ser un pequeño truco para que en lo de resistencia, que viene muy bien para evitar la enfermedad cardiovascular y los riesgos de mortalidad por ella, trabajemos la baja y la alta, que viene muy bien, y es un truco muy sencillito, ¿vale?
un crono, activándolo cada vez que corremos y cada vez que paramos lo paramos hasta llegar a 20 minutos. Luego, el problema y por el que hay que derivar a profesionales es que tiene que haber una pequeña progresión, ¿vale? Y de eso no podemos escapar, ¿vale? Cada cierto tiempo pues hay que ir aumentando o en intensidad o en volumen y tiene que haber alguien que lo decida en base de cómo estemos, ¿vale? Con respecto a la fuerza, deberíamos de ir a los gimnasios o intentarlo y si no, comprarnos pues aparatos de musculación en casa dentro de lo que cabe, porque es muy importante. Y quizás las autoridades pertinentes deberían de facilitarnos el acceso a todos, ¿vale? No sé ni la cantidad de millones de euros que se gastan en España por problemas de espalda, de lumbalgia, por bajas laborales de este tipo. Si tuviéramos una asignatura en primaria donde nos obligaran a trabajar con fuerza o donde nos dieran más tiempo para hacerlo, vendría muy bien. Si facilitáramos más el acceso a todo tipo de población de edad a ir al gimnasio y tener ahí a profesionales que te puedan controlar en qué rango tienes que trabajar, vendría muy bien para la salud en aspectos de este tipo, ¿vale? La fuerza sí que es mucho mejor o en la medida de lo posible intentar trabajarla con carga, ¿vale? Entonces, inevitablemente habrá que ir al gimnasio. Perdón por extenderme mucho. Bueno, con respecto a la fuerza, les invito a ver el taller que ayer se dio sobre ejercicio físico en la jornada, en el que Samuel Sarmiento y Néstor pues nos hablaban de ejercicios sencillos y no complicados que podemos hacer en casa con bandas elásticas, con las propias garrafas de agua que muchas personas lo han podido hacer durante el confinamiento, por ejemplo. Pero es verdad que si estamos guiados por un profesional, nos pueden ir diciendo no solamente la progresión, como comentaba David, sino en base a nuestros propios problemas de salud que tengamos, cómo adaptarnos a diferentes formas de hacer un mismo ejercicio y por tanto tener un resultado mucho más óptimo, ¿vale? Les invito a ver la charla que está colgada en los YouTube ya. Adela, cuéntame. Está hablando Adela, la concejala de Sanidad, sobre las diferentes formas que hay de poder hacer ejercicio en los barrios, porque tienen las máquinas estas que están al aire libre de poder realizar ejercicio físico, ¿no? Si me lo permite, vamos, lo sé a la perfección y el municipio de Agüimes causa envidia, ¿vale? Lo digo así de claro, porque la verdad es que en estos aspectos se mueven mucho y es de agradecer, la verdad. ¿Y cuál es la pregunta, Adela? Adela nos pregunta si podemos fraccionar el ejercicio físico, las horas de caminar durante el día. Sí. De hecho, pues bueno, en este estudio que estamos haciendo, por ejemplo, los que tenían que caminar 4 horas al día, les obligamos a fraccionarlas. 2 horas por la mañana, como mucho, y 2 horas por la tarde, ¿vale? Para que tuvieran tiempo a recuperarse, pues para que las articulaciones no estuvieran muy desgastadas con ese sobrepeso que tenían, ¿vale? O que sufrieran mucho durante todo este tiempo. Sí, no habría ningún problema, ¿vale? De que se dividiera. Importante también, yo creo, como detalle, para hilvanar un poquito cómo hacer ese ejercicio físico de caminar. Es verdad que también muchas personas cuando van caminando van como paseando, van como muy relajadas. Ese tipo de ejercicio físico no aumenta mucho la frecuencia cardíaca, que es lo que nos comentaba antes David, y a veces lo que tenemos que hacer es buscar un símil dentro de nuestro organismo para saber si podemos estar llegando a esa frecuencia cardíaca sin tener que estar calculando o teniendo un pulsosímetro. Pues muchas veces cuando ya nos quedamos caminando, jadeando, que para eso a veces se utiliza incluso la escala analógica de Borg, que es una escala que va de 0 a 10 y en el que podemos ir valorando, graduando de una forma diferente ese esfuerzo que nosotros podemos incluso ir apuntando todos los días para hacerlo también de forma progresiva. Empezaremos por una escala de niveles bajos hasta llegar a una escala de máximos niveles, ¿vale? Pues ahí podemos ir graduando si no podemos utilizar un pulsosímetro, por ejemplo, ¿vale? Una pregunta que va para Pino. Nos comentaste antes lo de los zumos, lo de los batidos y además también lo de los zumos naturales, porque nos lo vemos tanto en niños como en adultos. El tema de, sí, es verdad que está bien tomar un zumo natural de naranja, no solamente porque ese zumo natural de naranja se hace muchas veces con varias naranjas,
Por tanto, tomamos el azúcar de varias naranjas y además está exprimido y está colado muchas de las veces, con lo cual eliminamos también la parte de la fibra que nos va a ayudar a regular todo esa niveles de azúcar y de colesterol o de otras grasas, porque la fibra ayuda a eliminar las grasas con las heces. ¿Qué recomendaciones habituales le sueles hacer también tú a las madres, a los padres y también a los niños cuando ya van siendo también más adolescentes para aumentar el consumo de fibra? Porque no solamente estamos viendo el tema del sobrepeso y de la obesidad, sino también el tema del estreñimiento en personas cada vez más jóvenes. Pues en ese sentido siempre se les indica, volvemos al problema principal en las dietas de los niños, volvemos al problema en que no ingieren verduras, no ingieren hortalizas y no ingieren frutas. Yo siempre que tengo un caso de un niño con sobrepeso, un niño con obeso, lo que trato es no directamente de, digamos, poner al niño una dieta estricta o no poner un logro, una meta, digamos, que para el niño sea inalcanzable. Digamos que voy emprendiendo poco a poco pequeños logros, voy viéndolos con una temporalidad y vamos poniendo pequeños logros. Por ejemplo, el niño que me viene que me dice, pues la mamá no come ninguna fruta. Le pregunto al niño, ¿por qué no come ninguna? Es que no me gusta. ¿La has probado? No. Reto que le pongo al niño, vamos, cuando venga dentro de 15 días tendrás que haber probado, venga, elige una fruta. Pues la manzana, pues dentro de 15 días debe de haber probado la manzana y explico al niño, pues mira, la manzana es una fruta que has elegido, le explico todo lo que le aporta, le explico que aporta fibra, le explico al niño un poquito todo en lo que le va a aportar positivo el consumo de esa fruta. Además, hablando del zumo, decir a los padres que siempre hay una falsa creencia de que para acompañar a las comidas, al acompañar de una bebida, tiene que ser siempre o de un batido, o de un zumo, o de un refresco. Hay que fomentar el consumo de agua, agua y más agua. No hay elemento para tomar y para acompañar para acompañar las comidas mejor que esa. Hay que incrementar el consumo de agua en los niños, porque además cuando relacionado a la actividad física, relacionado a todo, le dices a los niños, ¿cuánta agua bebes habitualmente? Pues se te quedan en blanco, pues no sé, y miran a la mamá, pues me bebí un vaso esta mañana. No tienen constancia a la hora de tomar agua, lo importante que es tener como referencia, por ejemplo, la botella de agua de 1,5 litros y tener constancia de que esa botella se vacía a lo largo del día. Luego, aparte, contamos con el aporte de los caldos, con el aporte de distintos componentes acuosos de la comida, pero sí que es indispensable recordar eso, el consumo de agua. Es uno de los apartados más que cuando antes exponía el plato saludable, junto con el ejercicio y los modos de cocinar saludables, empleando aceites saludables, la ingesta de agua. Importante recordarlo en los niños. Perdona, Pepino, no te vayas. También con esa ingesta de agua, ya que lo comentaste antes con respecto al número más creciente de niños con hipertensión, que ese agua pues también sea sin gas, porque también al tener el sodio, pues hace que estemos aumentando, el sodio es lo mismo que la sal, estemos aumentando los niveles de sodio de los niños y por tanto eso también aumenta el riesgo de mayor grado de hipertensión en niños. Te voy a aprovechar que estás aquí porque teníamos una pregunta también, lo comentaste en la penúltima diapositiva, lo del aumento de las raciones también en los niños, que solemos ponerle un plato del mismo tamaño que el de los adultos. Yo creo que debemos readaptarnos un poquito más, ¿no? Exacto, hay un error a la hora de servir en casa las raciones a todos, pues ponemos, hay 4 platos, pues del caldero calculamos y más o menos de aquí y todos los platos salen iguales, todas las raciones salen iguales. Debemos de contemplar lo que hablaba el compañero del reparto de calorías, que cada persona, cada miembro, conforme su edad, conforme sus necesidades, conforme si ya padece sobrepeso, si la actividad que realiza en el día necesita. Obviamente las raciones para los niños tienen que ser más pequeñas que las de los adultos. Debe de contemplarse que con lo que hablaba de la saciedad, un niño se sacia con menos cantidad que un adulto. Muchas veces ahí está el principal error, en el que ponemos a un niño una ración inmensa que corresponde a un adulto y luego no sabemos reconocer o no sabemos hacer hincapié o entrar en conciencia
de que se van a saciar y los obligamos a terminar el plato, los estamos sobrealimentando. Muchas gracias. Hay más preguntas para ti. Voy a callarme. Vanessa, esta pregunta es para ti. Mujer menopáusica, de 55 años, ¿cree usted que debo tomar vitamina D aunque no me haya hecho ninguna analítica y no sepa cómo la tengo? Me encanta la vitamina D, que además ha cobrado ahora como más fervor todavía, ¿no? Con el tema también del COVID, con que es protectora. Y si mal no recuerdo, yo creo que ayer ya se comentó algo de esto también en las diferentes ponencias. Y existe el riesgo también de la hipervitaminosis, es decir, yo no le recomendaría de por sí el tomarse un suplemento. Volvemos al concepto de me tomo algo para solucionarlo. Ya hay estudios que lo demuestran, que salir, tomar el sol, una exposición solar sin protector durante 10-15 minutos, es decir, incluso un paseo para poder salir a tirar la basura, es suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero no te vayas todavía. Si alguna carta más para mí. Hablábamos también ayer del tema de los suplementos, si era necesario suplementar la vitamina D, y muchas veces con esa exposición solar tenemos, pero es verdad que debemos aumentar, y no solamente con lácteos, esa suplementación también vía alimentación, ¿vale? Con productos ricos en vitamina D. Nos comenta también del peligro de adelgazar por imagen, de forma superficial, y no por conciencia de la alimentación. De hecho, últimamente se está hablando del Mind Eat, que es el comer, el mindfulness, pero llevado a la parte de la comida, que seamos conscientes de lo que estamos comiendo, de cómo estamos comiendo. Coméntanos algo al respecto de eso, porque además entra dentro ya de tu campo un poco más de la estética. Conciencia y disfrute de la comida, ¿no? Sí es verdad que en el abordaje, bueno, tanto la parte que tengo como médico de familia como médico estético, es hacer un planteamiento real de lo que busca el paciente, ¿no? Poner los pies en la tierra. Muchas veces buscamos ese adelgazamiento fácil, que es como el que puse en las diapositivas anteriores, y no existe ese milagro. Yo muchas veces me pongo en el lugar del que tengo delante y se los contesto con rotundidad. Si existiese algo milagroso, yo no estaba después de un parto así, estaría divinísima. Todas me ponen la imagen de Pilar Rubio y cómo alguien es capaz de en un mes ponerse estupenda. Y nadie mira el trabajo que tiene detrás, es decir, parece que de la noche a la mañana tiene ese boom. Tiene un control nutricional excelente, tiene una parte también estética, donde están esos tratamientos corporales que le ayudan a estar con la piel envidiable que tiene. Tiene esa parte de ejercicio físico, es decir, que todo suma, no es esa imagen idealizada de decir de la noche a la mañana voy a estar así. Y sí es verdad que tiene un grave peligro esa parte de que se promociona y se publicita, de que todos tenemos que estar de esa manera y lo más rápido posible. Es lo que había comentado en las diapositivas de la parte nutricional, de esa creencia de falsa expectativa, y sí que nos puede llevar luego a tener esa percepción errónea de nuestro corporal, vamos. Así que muchas veces sí que nos apoyamos también a los psicólogos para poder trabajar con el paciente. Y ahí es donde quería llegar yo era. Si Pilar Rubio tiene alguna pregunta, también nos la puede hacer por aquí, no tenemos ningún problema. La siguiente pregunta es para los tres ponentes, ¿vale? Porque nos lo comenta precisamente una psicóloga y nos está hablando también de la parte educativa. Aquí que hay también profesores, nos viene muy bien. No solamente tú, David, sino las otras dos como mamás, nos va a venir muy bien. Y lo de la comida como regalo, y además el tan temido tema de los comedores escolares, y que, bueno, parece que están mejor ahora, pero siguen abusando o usando mucho tema de salsas como ketchup, mostaza, el tema de las pizzas que comentabas antes, incluso lo de las porciones de las pizzas y la cantidad de kilocalorías que tenía, con alimentos de alta densidad, o si te ponen macarrones, prácticamente parece que te tienen que poner todo el plato lleno de macarrones. ¿Qué nos pueden hablar o cómo podemos ir tocando algunos temas sobre esta parte educativa, tanto en los comedores como en la casa, con respecto a los niños y la comida como un regalo? Quien quiera puede empezar. Tú mismo, David, y yo empiezo Vanessa. A mí que me tienen que parar para que no coja el micro, ¿vale? Bien, nada, yo simplemente me gustaría llamarle la conciencia en base a lo que está, a la pregunta, de muchas cosas, de muchos pequeños detalles que no nos damos cuenta con los niños. ¿Cuántas veces hemos cogido al niño y le compramos un paquete de Reese's cuando es pequeñito todavía para hacerle la foto y ver lo gracioso comiéndola, ¿vale? ¿Cuántas veces le estamos dando cosas que tienen mucho azúcar sin darnos cuenta que a lo mejor
te han hecho creer que eso es lo que le toca al niño hoy en día, que coma golosinas, gominolas, dulces, porque le toca, porque es la etapa infantil, ya luego se cuidará, y no nos estamos dando cuenta que estamos educando a esa persona a esos sabores. Yo conozco más de un niño que los padres son conscientes de esto y no les das un caramelo, te lo cogen por educación, gracias, y cuando te das la vuelta se lo dan al padre, toma papá, que a mí no me gusta esto. ¿Y eso cómo se consigue? Pues no educándolo desde pequeño. Algunos, sin tener conciencia todavía, cuando son bebés, le abrimos un paquete de Reese's y dejamos que se lo vayan comiendo y que se acostumbre a ese sabor. Y no nos damos cuenta desde la perspectiva psicológica de todo lo que va a influir. Lo que aprende uno de principio le va a costar mucho desaprenderlo. ¿Hay una pregunta por algo? Sí, responderá también la pregunta ahora Pino. Bueno, pues en este sentido, con respecto a los comedores, los platos que se presentan a los niños, sí es verdad que en algún momento, tanto por opción personal, por mis hijos en el colegio, como muchas mamás en relación a la pediatra doña Fátima Calvo y a mí, nos han venido muchas veces las mamás y representantes de las AMPA, de la Asociación de Madres y Padres de los Colegios, pues, ¿cómo es posible que nos pongan en el comedor todos los viernes pizza? ¿Cómo es posible que cuando hay pescado pongan de opción la salsa del ketchup? En este sentido, los comedores o los catering muchas veces, porque es un tema, ese es un tema, el que un colegio tenga cocina propia o el que tenga catering. Últimamente se ha optado mucho por el tema de los catering y ellos se respaldan en que tienen que cubrir unas necesidades, que tienen que cubrir un aporte calórico y que dentro de ese aporte calórico tienen que ofrecer productos que los niños se coman, productos que resulten atractivos a los niños, alimentos que los niños lleguen al comedor y no tiren por un lado la comida y salgan como mismo llegaron, porque recibían las quejas de los papás de, oye, que es que el niño en el comedor no come y cuando llega a casa vuelve a comer. Entonces, por ahí han obtenido ellos un respaldo en, tenemos que ofrecer cosas que les gusten, cosas que sean atractivas y que realmente salgan comidos del colegio. En ese sentido, hay que hablar de que muchas veces los niños ven atractiva la pizza, ven atractiva la hamburguesa, y tenemos que enseñarles a ver atractivas las otras preparaciones. Tenemos que enseñarles a que es igual de disfrutar, incluso se disfruta mucho mejor una comida saludable, un filete a la plancha, se puede elaborar un arroz con verduras, se puede elaborar muchas cosas. Integrar al niño en elaborar esos platos, enseñar que ponernos el tiempo que tenemos disponible en casa con ellos. Hoy vamos a cocinar esto, vamos a cocinar con verduras, mira qué saludable, ahora lo complementamos con el arrocito. Y poner al niño a picar las verduritas por un lado. Integrar toda la actividad en lo que decíamos en un principio, en que sea toda una actividad de familia, en la que el niño vaya adquiriendo de un modo casi inconsciente la importancia de una alimentación adecuada, de escoger los alimentos adecuados y que cuando vea un plato de arroz con verdura no le da arroz con verdura, sino que realmente diga, pues mira, en casa hay este arroz con verdura y lo vea y sea algo apetecible para el niño. Perdona, yo creo que ahí también la publicidad juega un papel fundamental y el acostumbrar a ver platos que también los ven en casa, cuando lo vean en el comedor, pues también dice, este plato me suena, yo estoy habituado a comerlo, me lo como. Pero si estoy habituado a comerme una hamburguesa también en casa o comer galletas en casa, lo que voy a pedir luego es hamburguesas y galletas también en el colegio, y por eso después las quejas quizás también de los niños con respecto a los padres a la comida que se come en el comedor. También lo comentaba ayer Dácil en la charla, que hablamos de mucho de alimentación, cuando empezamos a ofrecer alimentos demasiado azucarados, incluso con endulcorantes, cuando luego vamos a darle una fruta, por ejemplo, a un niño, nos parece que incluso no tiene ni azúcar, no está ni sabrosa, porque nos hemos pasado, por decirlo de alguna forma, con el sabor tan artificial que están incorporándose al resto de la alimentación. Vanessa, danos tu opinión con respecto a lo que estábamos hablando. Yo la verdad que lo escucho a mis compañeros y a mí me viene siempre, bueno, Pedro fue mi tutor de residente de médico de familia, y es el abordaje del paciente en un todo, ¿no? Y el paciente a su vez es un individuo, es decir, muchas veces nos vemos como médico-paciente, pero en realidad todos somos personas, todos convivimos, algunos tenemos hijos y si no los sobrinos, y yo creo que esa parte de nutrición, la parte deportiva la debemos englobar entre todos. Si yo, por ejemplo, le digo a un paciente
tienes que salir a caminar, no me hace falta que venga Pino y me diga, el niño está un poquito pasado de peso, vamos a ponerlo a andar. Si ya a mí me está recomendando que ande, ¿por qué no podemos salir los dos? Hacemos una actividad juntos, la disfrutamos, no pasa nada. Salir a la compra también, podemos, no sé, que es un poquito a veces complicado llevar al niño, lo que bien comentaba Pino, que agarra el cereal. ¿Por qué? Porque me viene la Frozen, o me viene la patrulla canina, o no sé qué. No pasa nada, deja que coja el paquetito, se mete en el carro. Ya el momento de llegar a la caja y ver lo que nos llevamos a la casa depende de nosotros como adultos. Para nosotros y para ese niño en el que nosotros somos el ejemplo que van a seguir. Entonces, ¿me ibas a decir algo? Entonces, igual en la actividad física, yo siempre lo he dicho, yo soy madre de una bebé de 14 meses y lo reconozco, para mí ha venido al mundo a enseñarme ella a mí. Yo he tenido que modificar mis pautas y ahora soy más consciente y lo veo reflejada en ella. Por ejemplo, con 14 meses yo cuando la llevo a la frutería se vuelve loca por coger los plátanos. Y yo ahora mismo me siento orgullosa de que ella empiece a reconocer esas cosas como saludables para ellas y cuando vamos al parque y ve a alguien con los famosos Reese's, para ella es como, ah, pues sí, no sé qué es eso, pero si ve a alguien con una mandarina, ya va como, yo la quiero porque la reconozco, porque la he visto en mi casa y sé que mis padres me la dan. Entonces, esas pequeñas pinceladas, aunque crean que no, en ellos las van captando. Yo no fui consciente de ello hasta que fui madre, de que esas cositas, el dejarlas también, la fruta a mano, ¿no? Por ejemplo, ya la he visto la pobre pues comerse el plátano a mordisco, aunque se lleve la piel, pero yo me voy ya dando cuenta y se lo dejo troceado, sino en una bandejita donde ella pueda llegar y lo vaya cogiendo. Esas pequeñas cosas, igual que el comedor, que luego los profesores se ven con esa lucha, ¿no? De, bueno, en el comedor le ofrecemos alimentos saludables, pero el niño quiere la galleta. Hay que empezar a quitar la galleta de casa, que igual la culpa no la tiene solo el colegio de que es que no le dan de comer. Entonces, todos yo creo que formamos un conjunto y esa es la idea de avanzar y hacia donde tenemos que ir. Muchas gracias. Y voy a terminar simplemente con una pregunta también que me pueden contestar los tres. Ya hablamos de ello, pero bueno, si esta tarde quieren saber más del taller de cosas de alimentación, pues justo Joel, que está hoy con nosotros, y Alicia Santana, médico y enfermera del Centro de Salud de Agüime, pues van a dar una charla que también la podrán ver en directo por el YouTube del Centro de Salud de Agüime, aunque no estén inscritos en el propio taller. El YouTube es de acceso libre. Quiero cerrarlo con una conclusión de cada uno de ustedes: alimentación y ejercicio físico como para mí los dos pilares más fundamentales, junto con la concienciación personal, y por tanto entra en juego la parte emocional y por tanto también educativa, la parte emocional con respecto a prevenir el sobrepeso y la obesidad, con las consecuencias que antes nos comentaban tanto David como Vanessa con respecto a nuestra salud, ¿vale? Incluso ayer se habló también el aumento del riesgo de cáncer, de diferentes tipos de cáncer. Empiece quien quiera, esa pincelada final, ese mensaje final de cada uno de ustedes. Aquí. Yo creo que nuestra pincelada final, en mi caso, a mí me gustó mucho un término que escuché en un directo de Instagram, creo que era con Ana Jose, el fisioterapeuta, tema de gimnasios de salud, pues la creación de una sociedad en salud, ¿no? El quedarnos, como bien había comentado David, que a veces sabemos de un tema o creemos saber porque lo escuchamos en el día a día y en realidad no profundizamos en ello. Yo no creo que sea algo fácil el nutrirse y el hacer actividad física, pero nunca es tarde para decir, hoy es este lunes en el que me pongo a ello y hacia adelante, que de verdad que van a notar los beneficios y lo que hagan hoy tendrá unas consecuencias en el futuro y serán favorables. Y como una de las preguntas que surgió aquí, es mucho mejor llegar a esa jubilación con un buen estado físico y poder seguir disfrutando de la vida. David, tu turno. Bien, pues para mí la conclusión que saco es la siguiente: esto es un problema multifactorial, depende de muchos factores, por lo tanto también requiere de que muchos profesionales trabajemos juntos, ¿vale? De un lado tenemos eso y del otro lado tenemos las personas con las que estamos trabajando. Quizás deberíamos de intentar trabajar todos juntos e intentar incluir a esa persona en nuestros mismos objetivos, que entiendan que son por su bien, ¿vale? Que todos seamos un equipo, profesionales, pacientes o usuarios. Me voy quedando con el concepto de los dos hablan de objetivos, por tanto el usuario o el paciente, como queramos llamarlo en cada momento,
tiene que tener claro ese objetivo y quiere tener ganas de intentar conseguir ese objetivo. Vino tú como enfermera de pediatría. Bien, yo como conclusión o como, digamos, como punto clave en el día de hoy, me quedo y tirando a mi terreno, al terreno de la pediatría, al terreno de los niños, que es donde básicamente está el origen de todo, pues me quedo con el símil que hemos hecho hoy de esa planta que la plantamos, empieza a crecer y hay que ponerle una vara, hay que ponerle una, digamos, una referencia para que crezca recta. No debemos dejar a libre albedrío el que un niño se desarrolle sí o no con obesidad. Debemos de ser un ejemplo, debemos de ser el pilar básico y darle a ese niño todos los conocimientos para que, en fin, este árbol crezca bien recto y tenga buen fin. Y también sumar el que todos seamos un equipo, que todos trabajemos en equipo, que somos indispensables al fin y al cabo todos, desde la enfermería, desde la actividad física, desde la medicina, desde la misma casa, todos los usuarios, todos los papás, los abuelos, el entorno, todos en conjunto podemos conseguir llegar a estos objetivos. Entonces el trabajo, el mano a mano es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero terminar con eso, con el tema de los objetivos, en el que no solamente están implicados los papás, las mamás, sino también los hermanos mayores, las hermanas mayores, los abuelos, las abuelas. Al final estamos hablando de un entorno. Ellos también hablaban de los gimnasios de salud, el entorno del médico, el entorno de la enfermera, el entorno de los licenciados o graduados en ciencias de la actividad física y del deporte, el entorno de los nutricionistas, el entorno de los fisioterapeutas, el entorno de los trabajadores sociales y el entorno de los psicólogos también en la ayuda a ellos, porque como decía David, el origen es multifactorial y por tanto hay que ir tocando todos los puntos. Como decía el otro día Carolina, la fisioterapeuta, si tienes un dolor en un sitio hay que, como el perro, para intentar acercarte a él sin que te vea y poder agarrarlo. O sea, si tenemos un dolor en la rodilla vamos a ir tratando otra zona cercana y aquí exactamente lo mismo, vamos a ir tratando diferentes puntos hasta poder llegar a la clave del asunto. Muchísimas gracias a todos. No vemos más preguntas por aquí, ni por YouTube creo que tampoco. Sí me han mandado por el WhatsApp y casi todas. Esta tarde tenemos el taller también con Joel y con Alicia a las 5 de la tarde en el YouTube del Centro de Salud de Agüime. Muchísimas gracias a todos por conectar y disculpen los problemas que hemos tenido técnicos. Gracias a ustedes también por haber venido.